Hay algo que ocurre cada vez que metes la manguera en tu tanque. Y no es solo gasolina lo que entra. También entra dinero que nunca debiste pagar. Las gasolineras llevan décadas cobrándote de más. Y lo peor es que lo hacen de formas tan silenciosas, tan invisibles, que la mayoría de conductores jamás se da cuenta. Hoy vas a descubrir los 15 secretos que las gasolineras han pagado millones para que nunca lleguen a tus oídos. Y el secreto número 5 es tan poderoso que puede devolverte más de $1000 al año, sin cambiar tu auto, sin gastar un centavo extra y sin hacer nada complicado. Pero antes de llegar ahí, necesitas escuchar todo desde el principio, porque cada secreto que ignoraste te ha estado costando dinero real, desde el primer día que aprendiste a manejar. No cambies de video. Lo que está por venir va a cambiar para siempre la forma en que llegas a una gasolinera. Secreto 15. El truco de la velocidad al surtir. La mayoría de personas aprieta la pistola al máximo cuando surte gasolina. Parece lo más lógico, llenar rápido y salir más rápido. Pero ese instinto natural te está costando dinero cada vez que lo haces. Cuando bombean combustible a velocidad máxima, se genera turbulencia dentro de la manguera. Esa turbulencia crea bolsas de vapor microscópicas dentro del flujo de gasolina. Y aquí está el detalle que las gasolineras nunca van a explicarte. A los contadores de las bombas miden el flujo, no la masa de combustible real que entra a tu tanque. Eso significa que cada vez que esos vapores pasan por el contador, se registran como gasolina líquida y tú la pagas como tal. Pero esas burbujas se evaporan antes de llegar a tu motor. Pruebas realizadas con medidores certificados demuestran que bombear a velocidad máxima puede reducir el combustible real entregado entre un 2 y un 6%, dependiendo de la temperatura y la antigüedad de la bomba. Eso equivale a perder un tanque completo de gasolina al año sin haber ido a ningún lado. La solución es tan simple que parece absurda. Baja la presión del gatillo a velocidad media o baja. El flujo más lento mantiene la gasolina más fría, más densa y más estable. Las burbujas desaparecen. El contador se vuelve más preciso y tú recibes lo que realmente pagaste. Solo te cuesta 20 o 30 segundos extra. Las gasolineras no te lo dirán jamás, porque la velocidad rápida significa mayor rotación y mayores ganancias para ellas. Secreto 14. La trampa del combustible. Premium. Hay palabras en el mundo del marketing que hacen que los consumidores abran la billetera sin pensarlo dos veces. Premium es una de ellas. Y las gasolineras lo saben perfectamente. La gasolina premium suena a mejor calidad, a motor más protegido, a rendimiento superior. Pero para la mayoría de vehículos en la carretera hoy, elegir premium es simplemente tirar dinero. El margen de ganancia de las gasolineras en gasolina de alto octanaje puede ser entre un 20 y un 30% mayor que en la gasolina regular, y según la Asociación Americana del Automóvil, casi 16 millones y medio de conductores usan premium en vehículos que no lo necesitan, desperdiciando colectivamente más de $2,000 millones al año. El octanaje no mide calidad, mide resistencia a la detonación. Los motores diseñados para gasolina regular están calibrados para un patrón de combustión específico. Ponerles premium no los hace más fuertes, no les mejora el rendimiento, no los limpia por dentro. En algunos casos, la combustión más lenta del premium puede hacer que el motor funcione menos eficientemente porque el sistema de control electrónico del motor ya no recibe la señal que espera. Revisa el manual de tu vehículo. Si dice recomendado, no requerido, usa regular, sin culpa. Secreto 13. El peligro invisible del camión cisterna. Si alguna vez llegas a una gasolinera y ves un camión cisterna descargando combustible en los tanques subterráneos, hay una sola cosa que debes hacer: alejarte. La mayoría de conductores no lo sabe, pero en ese momento la gasolina que compras
Puede ser la más sucia y menos eficiente que hayas puesto en tu vehículo. Los tanques subterráneos almacenan miles de litros de combustible y con el tiempo, sedimentos se acumulan en el fondo nóxido, tierra, residuos de etanol, partículas metálicas microscópicas. Cuando el camión cisterna bombea combustible nuevo a Shitau, violentamente, todo es y sedimento. Ingenieros petroleros han documentado que esa agitación puede aumentar los niveles de sedimento en suspensión hasta en un 400% durante varias horas. Si llenas tu tanque en ese lapso, esa mezcla contaminada va directo a tu motor. Reduce la calidad del combustible, obstruye inyectores y estresa la bomba de gasolina. Pagas precio completo por combustible que te entrega menos potencia y más desgaste. Las gasolineras no van a pausar sus operaciones para advertirte, pero tú ya lo sabes. Si los primeros 3 secretos ya te hicieron calcular cuánto dinero has perdido, espera a lo que viene ahora, porque los siguientes 3 son mitos y trampas tan bien construidos, que incluso los conductores más experimentados los siguen repitiendo como si fueran verdad. Y mientras los repiten, las gasolineras siguen ganando. Secreto 12. El mito de la gasolina en la mañana. Es uno de los consejos más repetidos entre conductores. Llena el tanque temprano en la mañana, cuando el combustible está más frío y más denso, y recibirás más gasolina por tu dinero. Suena lógico, suena inteligente, pero es casi completamente falso. Y las gasolineras se benefician cada vez que alguien lo cree, sin cuestionarlo. La realidad es que los tanques subterráneos donde se almacena el combustible están enterrados a varios metros de profundidad. A esa profundidad, la temperatura del suelo permanece estable durante todo el año. La variación térmica del combustible entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde es de apenas 1 a 3 grados Fahrenheit. Eso no produce ningún ahorro medible en la cantidad de combustible que recibes. Absolutamente ninguno. Pero aquí está lo que las gasolineras, si ocultan, la diferencia que realmente afecta tu rendimiento no es la hora del día, sino la temporada del año. En verano, las mezclas de combustible tienen menor volatilidad para evitar evaporación excesiva. En invierno, se formulan para encenderse más fácilmente en el frío, pero esa mezcla invernal contiene menos energía por litro, lo que provoca una caída natural de 1 a 3 kilómetros por litro en la mayoría de vehículos. Tu rendimiento no baja porque manejas diferente. Baja porque literalmente te están vendiendo un combustible con menos energía. Y ninguna gasolinera va a colocar un letrero que lo explique. Secreto 11. La trampa de la bomba descalibrada. Este secreto es tan silencioso que incluso los mecánicos más veteranos lo pasan por alto. Pero está ocurriendo ahora mismo en miles de gasolineras. Y puede estar robándote combustible cada vez que llenas el tanque, sin que ninguna ley se esté violando. Los surtidores de gasolina no mantienen su precisión para siempre. Con el tiempo, los medidores internos se desvían, las mangueras se desgastan y las válvulas pierden ajuste. Y aquí está la parte incómoda. Una bomba que entrega un 1% menos de combustible del que marca puede operar legalmente hasta su próxima inspección, que en muchos estados puede estar a varios meses de distancia. Auditorías de pesos y medidas estatales han encontrado que entre el 6 y el 10% de las bombas inspeccionadas fallan las pruebas de precisión cada año, y la mayoría de esas fallas perjudican al cliente, no a la estación. Inspectores han documentado bombas que entregan hasta 13 onzas menos por galón, casi una taza completa de combustible que pagas, pero que nunca llega a tu tanque. Las gasolineras saben que casi nadie revisa la etiqueta de inspección en la bomba, así que las bombas imprecisas siguen funcionando durante meses sin quejas. La próxima vez que surtas, busca la etiqueta de inspección oficial. Si está vencida, decolorada o ausente, cambia de bomba. Y si la bomba se ve vieja, oxidada o mal mantenida, cambia de gasolinera. Secreto 10. La conexión oculta del filtro de aire. Hay una pieza en tu motor que casi nadie revisa, que cuesta menos de $20 reemplazar, y que cuando está sucia
puede robarte hasta el 10% de tu rendimiento en combustible, viaje tras viaje, sin que lo notes. El filtro de aire es esa pieza. La mayoría de conductores lo considera irrelevante. Creen que es solo un accesorio secundario, con impacto mínimo en el gasto de gasolina. Eso es exactamente lo que las gasolineras esperan que pienses. Cuando el filtro de aire está obstruido por polvo, polen y residuos del camino, tu motor tiene que esforzarse más para obtener el oxígeno que necesita para quemar combustible. El Departamento de Energía de los Estados Unidos ha confirmado que un filtro de aire severamente sucio puede reducir la economía de combustible hasta en un 10%, especialmente en vehículos más antiguos, que dependen más del flujo de aire para una combustión correcta. Cuando el aire está restringido, el sistema de control del motor enriquece la mezcla de combustible para compensar. Eso significa más gasolina quemada, menos kilometraje y mayor desgaste en las bujías, los sensores de oxígeno y el convertidor catalítico. Las gasolineras se benefician directamente de esto porque cada milla que recorres con un filtro tapado quema más gasolina de la que tu motor realmente necesita. El diagnóstico toma literalmente 30 segundos. Saca el filtro. Ponlo frente a la luz del sol. Si no puedes ver la luz a través de él, reemplázalo hoy. Hasta ahora hemos hablado de lo que las gasolineras hacen para que gastes más. Pero los siguientes 3 secretos son sobre lo que tú mismo haces sin darte cuenta. Hábitos tan normales, tan cotidianos, que nunca imaginarías que están vaciando tu tanque. Y cuando los descubras, vas a querer llamar a alguien para contárselos. Secreto 9. La verdad sobre la presión de las llantas. Si quieres un aumento inmediato en tu rendimiento de combustible, sin gastar dinero en aditivos, filtros, ni mecánico, empieza por tus llantas. Las llantas desinfladas son uno de los mayores y más silenciosos destructores de kilometraje en la carretera. Y las gasolineras adoran este problema porque te obliga a llenar el tanque con más frecuencia. Llantas con presión incorrecta pueden reducir tu economía de combustible hasta en un 3%. Y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las carreteras encontró que solo el 19% de los conductores mantiene sus llantas a la presión correcta. Pero aquí está el secreto, que va más allá de lo básico. El número que aparece en la calcomanía de la puerta de tu vehículo no fue diseñado para maximizar la eficiencia de combustible. Fue calculado para el confort y la estabilidad de un vehículo completamente cargado, con 5 pasajeros, equipaje y carga completa. La mayoría de veces manejas solo o con un pasajero. Eso significa que tu presión ideal podría ser algunos SAI más alta que la recomendación estándar. Esa pequeña diferencia reduce la resistencia al rodamiento, mejora el desgaste de la llanta y aumenta tu kilometraje de inmediato. Revisa la presión mensualmente, especialmente cuando cambien las temperaturas. Cada 10 grados Fahrenheit de caída en la temperatura ambiente, tus llantas pierden aproximadamente un psi de presión. Secreto 8. El asesino de combustible en viajes cortos. Si tu rutina diaria incluye viajes cortos al supermercado, a la escuela, a la oficina o a cualquier punto a menos de 5 kilómetros de tu casa, estás perdiendo más combustible del que imaginas, y las gasolineras se frotan las manos con eso. Tu motor es menos eficiente cuando está frío, hasta que alcanza su temperatura óptima de operación. Generalmente entre 90 y 100 grados Celsius, el sistema de control electrónico enriquece la mezcla de combustible de forma automática, quemando más gasolina para mantener el motor funcionando de manera estable. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos ha documentado que los viajes cortos pueden incrementar el consumo de combustible hasta en un 30%, especialmente en climas fríos. 2 vehículos idénticos pueden tener rendimientos radicalmente diferentes dependiendo de cuántos arranques en frío hacen por día. El convertidor catalítico tampoco alcanza su temperatura de trabajo óptima en distancias cortas, lo que aumenta las emisiones y reduce la eficiencia aún más. Si puedes combinar varios recados en un solo recorrido o planificar tus rutas
para reducir los arranques desde motor frío. Tu kilometraje mejorará de forma notable desde el primer día. Las gasolineras aman el patrón de viajes cortos y frecuentes. Tú ya no tienes que seguirlo sin saberlo. Secreto 7. El peso invisible que pagas cada día. Abre el maletero de tu auto ahora mismo. ¿Qué hay adentro? Si eres como la mayoría de conductores, hay herramientas que no usas, bolsas que olvidaste, equipos deportivos de la temporada pasada, cajas sin abrir y objetos aleatorios que llevan meses ahí. Todo ese peso te está cobrando dinero en gasolina. Por cada 100 libras de peso adicional, tu vehículo puede perder entre 1 y 2% de eficiencia de combustible. Y cuanto más pesado sea el vehículo de base, mayor será el impacto. Pero el peso no es el único problema. Las parrillas de techo y los portaequipajes son incluso más dañinos porque combinan peso adicional con resistencia aerodinámica. Dejarlos instalados cuando no los usas puede reducir tu eficiencia de combustible entre un 10 y un 15%, incluso cuando van completamente vacíos. El viento los convierte en un ancla permanente. Las gasolineras no van a decirte que vacíes tu cajuela, porque un auto más ligero significa menos visitas a la bomba. Pero ahora, tú lo sabes. Vaciar el maletero, retirar accesorios que no usas y desmontar los portaequipajes fuera de temporada es una de las formas más rápidas de mejorar tu rendimiento, sin gastar absolutamente nada. Estamos llegando a los secretos más poderosos de esta lista, los que las gasolineras temen que sepas, porque estos no son simples consejos de manejo, son fallas técnicas ocultas, trampas del sistema y decisiones que parecen inofensivas, pero que pueden estar vaciando tu tanque de formas que nunca detectarías sin esta información. Presta atención porque los próximos 3 son los que más dinero te pueden devolver. Secreto 6. La trampa de la viscosidad del aceite. La mayoría de conductores piensan en el aceite de motor como algo que solo importa para evitar el desgaste. Lo cambian cada ciertos kilómetros, eligen una marca conocida y creen que con eso es suficiente. Pero la viscosidad del aceite, ese número como 5 vatios, 30 UDES, W40, tiene un impacto directo y medible en cuánta gasolina consume tu motor. Si usas un aceite más espeso de lo que recomienda el fabricante, creas resistencia interna adicional. El cigüeñal, los árboles de levas y los cojinetes tienen que moverse a través de una sustancia más densa, lo que obliga al motor a quemar más combustible solo para mantener la operación normal. Pruebas de laboratorio en motores modernos han demostrado que usar un aceite de viscosidad mayor a la recomendada puede reducir la economía de combustible entre un 2 y un 5%. En climas fríos, el impacto puede ser aún mayor, porque el aceite espeso tarda más en circular durante el arranque, manteniendo altos niveles de fricción y retrasando que el motor alcance su eficiencia máxima. Por otro lado, un aceite demasiado delgado puede aumentar el desgaste, porque la película protectora se rompe bajo altas cargas y temperaturas. El fabricante de tu vehículo especificó una viscosidad exacta, basada en las tolerancias del motor, el clima esperado y los estándares de eficiencia. Usa exactamente esa. El aceite correcto libera potencia, mejora el kilometraje y protege el motor a largo plazo. El aceite incorrecto es dinero que pagas en la gasolinera sin necesidad. Secreto 5. La fuga del tapón de gasolina. Este es el secreto que puede ahorrarte más de $1,000 al año, y probablemente nunca lo habrías adivinado. El tapón de gasolina de tu vehículo es una de las piezas más ignoradas de todo el auto. La mayoría de conductores ni siquiera lo piensa. Pero un tapón flojo, agrietado o con el empaque desgastado está permitiendo que vapores de combustible escapen constantemente, y tu motor está pagando el precio. El sistema de emisiones evaporativas de tu vehículo está diseñado para capturar esos vapores
y recircularlos de vuelta al motor. Cuando hay una fuga, el sistema trabaja en exceso y el módulo de control del motor tiene que enriquecer la mezcla de combustible para compensar la pérdida de presión. Incluso, una fuga menor puede incrementar el consumo de combustible entre un 2 y un 3%. Y lo que hace este problema especialmente costoso es lo común que es. Millones de vehículos activan la advertencia de verificar el tapón o de fuga en el sistema evaporativo cada año. En la mayoría de esos casos, el culpable es simplemente un tapón de $10 que ya no sella correctamente. Un simple giro hasta escuchar el clic o reemplazar el empaque desgastado puede restaurar la eficiencia de inmediato. Revisa tu tapón hoy. Si está rajado, si no hace clic al cerrarlo, o si tiene más de 5 años, reemplázalo. Es la inversión de $10 que te devuelve cientos. Secreto 4. La batalla del aire acondicionado contra las ventanas. Has escuchado el consejo 1000 veces: apaga el aire acondicionado para ahorrar gasolina. Como tantos otros mitos, contiene algo de verdad, pero esconde la parte más importante. Y la ignorancia de ese detalle puede costarte más de lo que crees. A velocidades bajas, en zonas urbanas, estacionamientos y vecindarios, encender el aire acondicionado puede reducir tu economía de combustible hasta en un 10%, porque el compresor añade carga directa al motor. Hasta aquí, el consejo parece correcto. Pero una vez que superas los 80 km/h en autopista, abrir las ventanas crea una resistencia aerodinámica que puede costar entre un 8 y un 15% de eficiencia en combustible, dependiendo del diseño de tu vehículo. El aire que entra por las ventanas abiertas a alta velocidad convierte tu auto en una especie de paracaídas. El motor tiene que trabajar más para mantener la velocidad, y terminas gastando más gasolina que si hubieras dejado el aire encendido. La respuesta real es la que las gasolineras nunca publicitarán, porque les conviene que sigas confundido. Usa el aire acondicionado en autopista y abre las ventanas en la ciudad. Esa combinación específica minimiza la carga al motor y la resistencia aerodinámica, dándote el mejor rendimiento posible en ambas condiciones. Ahora que conoces la diferencia, tu kilometraje mejora automáticamente. Llegamos a los 3 secretos finales, y estos son los que las gasolineras más temen, porque atacan directamente el sistema que hace que sigas llenando el tanque más seguido de lo que deberías. Presta atención hasta el final, porque el secreto número 1 contiene la información que puede transformar completamente tu economía de combustible a partir de mañana. Secreto 3. El sabotaje silencioso de los sensores. Los motores modernos son computadoras sobre ruedas. Docenas de sensores monitorean cada aspecto de la combustión en tiempo real. La cantidad de oxígeno en los gases de escape, la masa de aire que entra al motor, la temperatura del refrigerante, la posición del acelerador. Cuando uno de esos sensores comienza a fallar, el sistema de control del motor toma decisiones incorrectas. Y la más común de esas decisiones incorrectas es quemar más gasolina de la necesaria. Un sensor de oxígeno defectuoso, por ejemplo, puede hacer que el motor funcione con una mezcla demasiado rica, reduciendo la economía de combustible entre un 15 y un 20%, a veces sin encender ninguna luz de advertencia de inmediato. Un sensor de masa de flujo de aire sucio puede distorsionar las lecturas lo suficiente como para que el sistema inyecte más combustible del necesario en cada ciclo. El problema con estos fallos es que ocurren gradualmente. Tu kilometraje baja lentamente durante semanas o meses, y como el cambio es tan progresivo, nunca hay un momento de alarma evidente. Las gasolineras se benefician directamente porque una mezcla más rica significa que llegas a surtir con mayor frecuencia. Limpiar el sensor de masa de flujo de aire o reemplazar un sensor de oxígeno perezoso puede restaurar el rendimiento de inmediato. Si notas que tu rendimiento ha caído sin razón aparente, antes de pagar una reparación costosa, revisa estos 2 sensores primero. Secreto 2. La trampa del motor en ralentí. Quedarte sentado con el motor encendido parece inofensivo. Esperar a alguien
calentar el auto en una mañana fría, dejar el motor corriendo mientras usas el teléfono, son momentos tan normales que nadie los cuestiona. Pero el costo acumulado es impactante. Un motor promedio consume entre 1 y 2 litros de gasolina por hora, simplemente en ralentí, dependiendo de su tamaño y condición. 10 minutos de ralentí al día, algo que la mayoría de conductores supera fácilmente, puede traducirse en más de 100 litros de gasolina desperdiciados al año, sin mover el auto ni un solo kilómetro. Los motores modernos no necesitan calentarse en ralentí. Están diseñados para alcanzar su temperatura óptima de operación mediante el manejo suave, no mediante el calentamiento estático. Y cuando el motor está en ralentí sin carga, el sistema de control tiende a enriquecer la mezcla de combustible porque no hay demanda de potencia real, lo que reduce aún más la eficiencia. Conductores de plataformas de transporte y reparto pierden cientos de dólares al año en ralentí innecesario, sin siquiera registrarlo como un gasto. La regla es simple en sí. ¿Vas a estar detenido más de 30 segundos y las condiciones son seguras? Apaga el motor. El ahorro empieza en ese momento. Secreto 1. El punto dulce de la velocidad. El secreto número 1. No requiere ninguna inversión. No requiere cambiar ninguna pieza. No requiere llevar el auto al taller. Solo requiere que entiendas algo sobre física que los fabricantes de autos conocen perfectamente, pero que nadie te explicó de forma directa. Cada vehículo tiene un rango de velocidad donde la eficiencia de combustible alcanza su máximo. Para la mayoría de autos modernos, ese rango está entre 70 y 90 kilómetros por hora. Cuando superas esa velocidad, la resistencia aerodinámica aumenta de forma exponencial, no lineal. A 110 kilómetros por hora, tu vehículo puede perder hasta un 15% de eficiencia. A 130 kilómetros por hora, esa penalización puede alcanzar el 25% o más. No es el motor el que está fallando, es el aire. A mayores velocidades, el aire ejerce una fuerza tan grande contra el vehículo que el motor tiene que trabajar desproporcionadamente más para mantener el ritmo. Incluso, vehículos potentes y modernos sufren este efecto una vez que cruzan ese umbral, manejar entre 5 y 10 kilómetros por hora. Más despacio en autopista puede ahorrarte litros enteros de gasolina en viajes largos. Las gasolineras no te van a recomendar que vayas más despacio. Las velocidades altas significan más consumo y más visitas a la bomba. Pero tú ya tienes la información, úsala. Y ahí lo tienes. Los 15 secretos que las gasolineras han esperado que nunca llegaran a tus manos, desde la velocidad a la que surtías sin saberlo, hasta el tapón de gasolina que ignoraste durante años, hasta la velocidad en autopista que creías normal. Cada uno de estos secretos ha estado costándote dinero real, en silencio, viaje tras viaje. Ahora la pregunta no es si esta información es poderosa, ya sabes que lo es. La pregunta es, ¿cuántos de estos errores vas a corregir esta semana? Si aplicas solo 5 de estos secretos de forma consistente, el ahorro anual puede superar fácilmente los $1,500. Si aplicas los 15, estarás manejando de una forma que el 99% de conductores no conoce. Dale like a este video para que más conductores puedan acceder a esta información antes de que las gasolineras encuentren la forma de silenciarla. Suscríbete, porque lo que viene en los próximos videos es aún más poderoso. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos 15 secretos te sorprendió más? ¿Cuál empezarás a aplicar hoy mismo? No te vayas todavía. El siguiente video que aparece en tu pantalla tiene secretos sobre el mantenimiento de tu auto que pueden ahorrarte miles de dólares. Más, no lo dejes pasar.